El contenido de este programa no busca incitar al consumo de sustancias ilegales. Los participantes en este espacio no se proclaman expertos en ningún tema. Escúchese con discreción. Esto es La Onda Mística. Bienvenidos a La Onda Mística, su podcast manipulador favorito, conducido como siempre por Alexis y Valeria. Hola Valecita, ¿cómo estás? Muy bien, al 100. Qué bueno. Sí. ¿Y tú? También al 100 porque tenemos la continuación de un episodio que al menos a mí me gustó bastante hablar de este tema, porque normalmente tenemos temas paranormales o como digamos eventos que no terminaron en catástrofe. Sin embargo, estos son todo lo contrario, son eventos reales, 100% verídicos y muy muy catastróficos, ¿no crees? Pues sí, de lo que siempre dicen, ¿no? La realidad supera la ficción. Hoy Una vamos vez a más. hablar de algo, bueno, es la continuación de sectas y cultos y a mi parecer esto es un tema todavía que da más miedo que hablar de fantasmas o de espectros o de algo así, ¿no? Porque como bien dices tú, estamos hablando de hechos verídicos, de personas que realmente la pasaron feo. Sí, claro. Y en esta ocasión, pues vamos a terminar o vamos a continuar donde acabamos la vez pasada y vamos a Ujú. empezar a hablar de algunos casos ya puntuales de Sí. sectas y cultos. Y pero pues antes, digamos, podemos dar como una pequeña introducción, una recapitulación para Ujú. quien se quedó, o a lo mejor no vio el capítulo pasado, que obviamente lo invitamos a checarlo en Spotify o en YouTube. Básicamente, pues concluimos ahí que pues una secta y un culto, pues tienen un objeto de adoración, ¿no? Y normalmente, un culto se vuelve secta cuando comienza a tener un líder, comienza a tener un esquema piramidal y de ahí, una vez que ya tiene a gente siguiendo a este líder, pues esta persona se da cuenta del poder que tiene sobre sus mentes, obviamente, básicamente los controlan toda su vida, ¿no? Ujú. Y ya de ahí, pues, ve cómo cumplir, pues, su, su objetivo, ¿no? Puede ser, cumplir con su meta mesiánica o, algún crimen que quieran cometer. Vamos a ver muchos casos y cada uno, pues, tenía como un objetivo diferente, podríamos decirlo de cierta forma. Pero, pues, es eso, o sea, se dedican esas personas a coercer, a someter a las personas a que cumplan su voluntad, ¿no? Ujú. Sí, claro, las sectas pues hacen uso de técnicas psicológicas, como, como bien dices tú, y con el fin de manipular o hacer que las personas vayan hacia un objetivo específico del líder, ¿no? Y para esto lo que suelen hacer es dividir a las personas en función del sexo, de la edad, de algún contexto socioeconómico, etcétera. Sí, Entonces, como decía al principio, todo esto para beneficiar a los fines de los líderes o de algunas personas específicas dentro de la secta, ¿no? Evidentemente. Van a sí, usar a claro. los adeptos para un fin en específico y que usualmente suele beneficiar únicamente a los líderes. Exactamente, sí. Ujú. Normalmente las víctimas, aunque no se den cuenta, pues vienen siendo Ujú. los seguidores, ¿no? Ujú. Se aprovechan de lo vulnerable que estaban a lo mejor en esa situación, que igual lo comentábamos, puede ser una carencia de un sentido de la vida, una carencia de pertenencia, Sí, claro. búsqueda de la verdad, ¿no? A través Ujú. de lo que profesa alguien más. Claro, Entonces, lucran con la fe de las personas. Y si bien esto se podría repetir en otras organizaciones sociales, yo creo que lo que distingue a las sectas también es esta característica que tienen de tener dentro de la secta el elitismo y también ¿cómo se le puede decir? Sí, o sea, son organizaciones elitistas y eso. una pirámide, ¿no? Ajá, Básicamente. exacto. Hay jerarquías, Hay hay jerarquías. puestos. Ajá. Básicamente, pues es una organización Ujú. totalmente maquiavélica, ¿no? Ujú. Pues podemos comenzar a dar unos ejemplos, ¿no? Por ahí vi que tú querías hablar un poquito sobre la Iglesia Universal del Reino de Dios
o como son más conocidos, los Pares de Sufrir, o al menos aquí en México. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, pues te quería platicar sobre este grupo que yo creo que del que todos conocemos como mínimo a una Que por persona. cierto, Ajá. tenemos que dar un disclaimer Ah, claro. porque, digamos, la mayoría de los temas que tocamos aquí son temas sensibles, eso Ujú, se sabe, pero al menos de algunas cosas que vamos a hablar ahorita, siguen en funcionamiento, ¿no? Siguen operando, ¿no? ujú. Y más que cultos o sectas, algunos de estos casos que vamos a hablar son considerados por, por externos y por los mismos internos al grupo una religión, ¿no? Entonces, obviamente, el disclaimer va hacia que no, este contenido no está hecho para ofender o para recriminar las acciones que están haciendo. Simplemente es para dar a conocer cuáles son las prácticas que tienen y pues hacer un poco más de conciencia, ¿no? Sobre hasta dónde puede llegar todo esto, ¿no? Ujú. En específico, voy a hablar sobre sectas religiosas aquí en México y qué bueno que lo mencionas porque, como bien dices tú, nuestro fin es simplemente informar, exponer las prácticas que tienen estas organizaciones religiosas y sin afán de ofender, sin cuestionar la fe de las personas que nos estén escuchando y que pertenezcan a cada una de estas organizaciones, ¿no? Claro. Y bueno, sí, sobre la Iglesia Universal del Reino de Dios, o mejor conocida como la Iglesia Universal Pare de Sufrir, te voy a leer un poco sobre lo que es y de lo que trata, ¿no? Ok. Fue fundada en 1977 en Brasil y esta secta fue exiliada de su país de origen debido a problemas relacionados con abuso de poder, que era lo que yo te mencionaba. Las sectas suelen caracterizarse por este elitismo, esta falta de autorregulación y casi siempre por estas prácticas que por lo mismo de que no hay una regulación terminan en ser destructivas, ¿no? Para las personas que pertenecen a ellas. Sí, sí, sí. Esta secta, Los Pare de Sufrir, llegó a México en 1981 bajo el lema de Pare de Sufrir, bajo el fundamento de la teología de prosperidad, la cual reclama las bendiciones de prosperidad de un Dios todopoderoso, dueño de todo y el otro y toda la plata. Para ellos, el diezmo es la única vía de demostración clara de fe hacia el Señor, redituando por el fundador y líder Edir Macedo. En la Ciudad de México existen varios centros de fe donde se llevan a cabo reuniones caracterizadas por los generosos donativos de los fieles a la congregación, a cambio de supuestas bendiciones, alivios, penas y sufrimientos de todo tipo. De esta, de esta religión me parece muy curioso el cómo tienen tan elevado o tan importante el tema del diezmo. Es decir, según lo que tú le des a Dios, es lo que Él te va a otorgar. Ujú. O según cuanto más des, es cuanto más te estás ganando el reino de Dios o el paraíso. Y Ok. de esto te puedo platicar un poco de ello porque de primera mano tengo familiares que pertenecen a esta iglesia. Así. Entonces, una de las prácticas que tienen que me parece muy curiosa es la puerta del cielo, la cual literalmente es ¿cómo se le llama? Un arco de papel en el cual, dorado, en el cual las personas van dejando un diezmo, que este diezmo cada que van a misa les dan un sobre, el cual tienen que llenarlo cada que vayan, cada que se presenten a las misas y todo esto, tienen que llevarlo y para pasar por la puerta del cielo igual tienen que dejar su sobre y tal cual es ¿cómo le podríamos llamar? Pues un pago. No, me refiero a la acción de lo que están haciendo, un ritual en Ujú. el que, así como dan el sobre, pueden pasar por la puerta del cielo y esto significativamente quiere decir que están entrando a la casa de Dios, ¿no? Entonces ellos tienen muy puntual o siempre están como puntualizando que entre más le des tú a Dios monetariamente, más te estás ganando el reino de los cielos o tienes más posibilidades de entrar a la casa de Dios. Ujú. Lo cual no es más que pues una empresa disfrazada, creo yo, ¿no? Pues sí, claro, se alimenta de los ingresos que dan. A mí me sale Ujú, la duda, o sea, este sobre lo tienes que llevar con una cantidad mínima. ujú. Mm, no estoy segura si hay una cantidad mínima, pero lo que sí estoy segura es que te incentivan a que des mucho, a que no des 20 pesos o 50 pesos, a que des más, porque justamente
Si quieres ir al paraíso, ¿cómo te vas a ganar el paraíso con solo 50 pesos? Ok, sí, ¿no? O sea, o a lo mejor si tienes más, pues serías como tipo pecador, ¿no? Así Sí. como Dios sabe que tienes más y no se lo Ujú, estás dando, ¿no? ujú. Dáselo todo. Exacto. Y Pero, o sea, también me pongo a pensar entonces, o sea, ¿quién sigue esta religión? ¿Gente rica? O lo que más me temo que pase, gente que pues no tiene muchos recursos, vive mal o vive de una forma más precaria, ya que la mayoría de sus salidas de dinero es hacia esta iglesia, ¿no? sí, A exactamente lo que llenarle los dices tú. bolsillos a alguien más. Esa es otra de las características de las sectas, que siempre están o se benefician de un sector muy específico de la población. Puede ser, como bien dices tú, personas de algún ámbito económico muy específico, personas sí, segregadas, o sea, tienen todo un perfil, ¿sabes? Y lo que Ujú. me parece impresionante, y como te digo, de primera mano lo sé, es que podríamos decir que sus mayores adeptos son personas de un, ¿cómo se dice? Sí, no suelen tener mucho dinero, pero lo impresionante es que puedes llegar a ver que de 200 pesos no bajan las propinas dentro de estos sobres, o sea, es de 200 para arriba y están dispuestas a dar más y cada vez más y cada Sí, vez quien más. tiene lo da, ¿no? Ujú. Y aunque no lo Este, tengan, porque ujú. justamente estos grupos, o sea, están profesando con la fe de las personas, entonces, aunque no lo tengan, van a hacer todo para conseguirlo y dárselo a Dios, porque para ellos es algo benéfico. Ellos creen que están haciendo una inversión de alguna manera. No, pues sí, sí está terrible Ujú. porque, pues igual que en cualquier diezmo, ¿no? O sea, en realidad, mm, ok, sí, lo haces por Dios, pero pues cae en el bolsillo de alguien, ¿no? Claro. Y pues como justamente como lo dijiste, pues son empresas disfrazadas de iglesias, Y ¿no? empresas totalmente poderosas, porque por ejemplo, esta iglesia, el Pare de Sufrir, tienen publicidad hasta en televisión, o sea, en la madrugada puedes entrar a algún canal de la televisión pública y los ves ahí. Pare eh, de sufrir, todo el mundo lo hemos exactamente, o visto, sea, claro. tienen publicidad, estoy seguro que todos conocemos en nuestra colonia mínimo dos iglesias de estas personas y son iglesias monumentales, ¿no? O sea, son edificios, pues sí, bastante grandes, con ¿cómo se le dice? Glamurosos, o sea, de que Sí, ostentoso. tienen dinero, ostentosos, exactamente. Pues allá va, ¿no? O sea, de hecho, por ahí vi que las iglesias y los vitrales estaban hechos para eso, ¿no? Como para pantallarte, ¿no? Y siguen usando las mismas prácticas, o sea, Ujú, vitrales así hermosos, arte por todos lados, ujú. todo muy ostentoso para que tú Sí, entres y digas, wow, sí, me sí, siento en el cielo. eso yo lo vi durante las clases en la universidad sobre publicidad, que una de las grandes maestras de la publicidad es la Iglesia Católica, porque justo como dices, esto de los vitrales eran hechos para que las personas de escasos recursos se apantallaran al entrar a estos lugares, porque los vitrales son de vidrio y de colores en vez de ventanas, para que cuando el sol les diera, pues se vieran más impresionantes y los colores todavía más vívidos. Entonces esto deslumbraba a la gente y lo que pasaba es que la gente quería ir, por eso eran tan glamurosas las iglesias, tanto oro, porque te vendían la idea de que si tú estás aquí, entonces te estás rodeando de todo esto es lo que, aquí es donde debes de estar, o sea, era una manera de, sí, ahora sí que como hoy en día Starbucks no te vende un café, sino te vende un ambiente, era lo mismo con las iglesias, te vendían una Experiencia, experiencia, pues sí. exactamente. Y pues también se me hace curioso, digo, esta idea, ¿no? De que mientras más des, más te va a recompensar Dios Ujú, en el cielo, ¿no? ujú. O sea, están confirmando que en el cielo sigue habiendo clases sociales, sigue habiendo jerarquías. Y digo, no sé si ellos estén de acuerdo con esto, ¿no? Estoy curioso a platicar con un creyente de, ¿cómo? La Iglesia Universal del Reino de Dios. Pues Porque, pues, sí, no sé, ¿qué bases tiene? Cristianas, ¿no? Católicas, por así sí, decirlo. católico cristianos. Y pues no sé, o sea, ellos profesan la clasificación de clases sociales. Bueno, qué redundancia. Las Mm, clases sociales. Pues mira, personalmente yo he platicado con personas que pertenecen a esto y creo yo que también, o sea, a mí también me suena como un poco loco viéndolo desde afuera el por qué sigues una religión que te está diciendo o está llevando hacia el más allá esto de las clases sociales, las jerarquías, o sea, El las dinero. exacto.
Pero otra cosa que habíamos visto en el capítulo pasado sobre las sectas es que te dan un sentimiento de superioridad. Esto es lo que también hace que las personas se queden ahí. Y en este caso específico de la Iglesia del Pare de Sufrir, a las personas se les dice que son una especie de sanadores o salvadores. Entonces, tienen esta idea de que si bien ellos están dando este dinero, o sea, es como es algo mínimo a comparación de lo que la iglesia les ha dado a ellos, porque ellos se sienten esos salvadores o sanadores, como si tuviesen un poder especial, ¿sabes? Y ellos creen que tienen poderes de alguna manera. O sea que también estos pares de sufrir son los videos estos donde los curas o los sacerdotes empujan así con el viento y así te hacen convulsionarte y bailan así como locos y así. O Mm, esas son otras. pues en específico en estas no es tan común que hagan eso, no, yo no sé si esto lo hagan, me parece que no, pero lo que sí o lo que trato de decir es que tratan de hablarte desde esta idea de que porque también les venden mucho como aceites, eh, agua mágica, todo esto. Y lo que siento yo es que les meten en la cabeza que ellos son los que están sanando a todos a su alrededor. Entonces, también les meten un poco en la cabeza que todos te van a decir que estamos mal o que estamos locos, pero solo nosotros sabemos la verdad, solo nosotros sabemos que estamos haciendo un bien y todos allá afuera te van a decir que estás loco, pero en Claro. realidad tú estás bien, ¿sabes? Que es algo que predomina en las sectas, ¿no? O sea, te digo, darles este poder de superioridad, de este conocimiento que los demás no. Entonces, por eso es que las personas van a cerrarse cuando se enfrenten con la realidad que para ellos es simplemente una oposición. Entonces, muy difícilmente van a ver que la realidad de las acciones que están teniendo, simplemente por esta idea de superioridad, van a, pues sí, a ponerse unos lentes y a no ver las cosas tal cual son, porque como se sienten con este poder o con esta cosa que tú no tienes, Sí. pues entonces no van a ver las cosas tal cual son. Y pues es algo que las sectas se aprovechan de ello, ¿no? Sí, pues te cierran al mismo círculo para Ujú, que nada más confirmes y confirmes una vez más que lo que estás haciendo vale la pena, tiene sentido, es lo ujú, correcto ujú. y pues quedas totalmente cegado, ¿no? Ajá. Pues como decíamos, ¿no? O sea, más allá de dar como estos pequeños datos y dar un poco un contexto de qué prácticas o rituales tienen, pues creo que no somos quien para decir si esto está bien o está mal, ¿no? A fin de cuentas, pues dan de su propio dinero, digo, no profesan róbale a los demás para dárselo a Dios. Si fuera eso, pues ahí sí ya, ya no existiría, yo creo, ¿no? Ya los habríamos linchado. Pero pues mientras sea su propio dinero, pues ahora sí pues que hagan lo que quieran, ¿no? Pues, pues sí, Tendría un pero mejor uso, claro, y podremos funcionar mejor como sociedad si no tuviéramos todos estos cultos, pero a fin de cuentas, pues somos libres y podemos decidir de profesar lo que queremos, ¿no? exactamente. Pues sí, lo único lo que yo difiero en esto, de que cada quien puede hacer lo que quiera con su dinero, bueno, no es que difiera, sino yo creo que sería importante otra vez recordar lo que decíamos al principio en el capítulo pasado, que es necesaria una regulación de todos estos, em, de todas de estas Cultos, organizaciones sectas. religiosas, Ujú. que el gobierno las regulara, ¿no? Que se supiera que, o sea, lo que hacen, porque a Que paguen final de impuestos. cuentas, sí, es el dinero de las personas, pero no deja de ser una estafa. Y no es justo que estén lucrando con la fe de las personas, que los estén engañando. O sea, cada quien puede hacer lo que quiera con su dinero y puedes creer en lo que quieras. Lo que no está chido es que, pues, que los estén estafando, ¿no? Y no nada más con las sectas. O sea, que todo este esquema que ahorita más adelante vamos a hablar de él, se repite en otros ámbitos, ¿no? En todo esto de la autoayuda, en todo esto de las empresas piramidales, en los nuevos movimientos estos del New Age, llámesele, la astrología, el tarot, el vibrar alto, todas estas cosas, o sea, todo este esquema que tienen las sectas lo podemos pasar a otras ideas que no necesariamente son religiosas y que aún así siguen consiguiendo adeptos para un fin malévolo específico, ¿no? Sí. Ay, pues digo, yo
creo que ya di mis puntos. No sé si tú quieras agregar algo más respecto a esto. Acerca de la iglesia para de sufrir. Ajá. No, no, ya terminé con ella. Ahorita te voy a Pues contar de otra más. sí, porque queríamos dar como varios ejemplos, como decía, cada una creo que tiene como su objetivo, sus rituales Ujú, que son interesantes, ¿no? ujú, De observar, de tomar en cuenta, pero pues sí, no hay que perder de vista que todos tienen como un mismo patrón, ¿no? Bueno, ujú. vamos a ver el mismo patrón en todos y creo que sí es claro que todos estos cultos, sectas te privan del mundo exterior y pues se me ocurre decir que también esto reduce el pensamiento crítico, ¿no? O sea, si alguien te dice como que no ves lo demás porque vas a encontrar cosas que no confirman esta creencia, pero no les hagas caso, ¿no? Entonces, Ah, es, claro, es sí, lo que no tienen es el promover ¿cómo dijiste? pensamiento El crítico, pensamiento crítico, claro. sí, claro. Bueno, te voy a comentar yo un poquito que lo mencioné la vez pasada que platicamos de esto, pero Ujú, creo que quedaron como muchos puntos que podíamos comentar, que es una vez más la familia Manson. Creo yo el culto más popular al menos, más famoso, o al menos en Estados Unidos, y más bien culto, esto fue una secta, fue ujú. una secta hecha por Charles Manson. Mencioné un poco de su historia y así, pero pues creo que ahora quiero puntualizar que pues fue una secta que cometieron crímenes en nombre de alguien. O sea, una persona que ni siquiera por su propia mano tuvo el valor o la capacidad de pues cometer sus crímenes, ¿no? Que él tenía en mente. O Ujú. sea, a la vez es impresionante, ¿no? Cómo pudo coercer a varias personas, a varios de sus adeptos más cercanos a cometer estos crímenes, ¿no? O sea, les lavó tanto el cerebro que a ellos les pareció buena idea, pues, terminar en la cárcel, ¿no? Y seguirlo fielmente. Como mencioné, igual, hubo como tres, mujeres, porque también se rodeaba mucho de mujeres, y que lo siguieron hasta la muerte, hasta quedar en prisión y todo. Ujú. Igual cuando Charles Manson ya estaba en corte, siendo acusado, que llegaba a la corte con cada locura. Primero llegó con una suástica en la frente, no, primero con una cruz, después fue una suástica, después se rapó, pues estas chicas estaban haciendo lo mismo. Entonces fíjate, o sea, hasta qué nivel llegaron que ni siquiera fueron capaces de decir, si confieso, si coopero, puede que me acorten la condena, ¿no? Puede que sea libre más pronto, ¿no? Y me dé cuenta de que lo que hicimos no estuvo bien. No, ni siquiera se arrepintieron. em, y pues vaya, pues mataron a una embarazada, ¿no? Mataron a gente joven, gente famosa, gente que pues sí estaba haciendo algo, ¿no? Ujú, No sé si bueno o malo, pero pues estaban haciendo algo y no tenían la culpa ujú, ni por qué morir de esa forma, ¿no? ujú. Pues sí, y yo creo que es parte del perfil de las personas que llegan a ser líderes de grupos como grupos sectarios, ¿no? Personas con un gran nivel de manipulación, Y no hay que olvidar que... ¿cómo se le dice? Sí, de padecimientos patológicos, porque como dices tú, o sea, nunca se arrepintió aún sabiendo que eso podía quitarle tiempo a su condena o que podía o sea, quitarse un poco de culpa de alguna manera. También, Pero siento yo yo creo que... que lo más natural dentro de su persona era justo eso, o sea, el nunca arrepentirse, el seguir actuando como loco, el seguir poniéndose en este papel de víctima, porque para Manson, él tenía la verdad, él Ujú, era el que estaba bien. sí. Entonces, el cooperar con la justicia significaría el que toda esta Locura que se historia hizo, que sí. se creó y que construyó a lo largo de su vida se le viniera encima y sería como admitir ok, me equivoqué. Y evidentemente para una persona tan Totalmente enferma ególatra. como Ujú, él, eso no tiene cabida, ¿no? Porque en su imaginación él tenía la razón. O sea, sí. los Beatles le hablaban, según Ujú. él, ¿no? Según esto. Y quería mencionar que yo creo que ningún ser humano puede matar así a otro y Ujú, menos así como digamos, sin una verdadera intención. O sea, simplemente fueron a matar a la gente rica porque ni siquiera sabían por qué, ¿no? O sea, en realidad había una guerra racial.
pues obviamente sí había mucho racismo y así, pero pues ellos estaban del lado de los racistas, ¿no? O sea, ni siquiera es como que vamos a matar a los ricos porque son los que causan esta, este racismo, ¿no? Ujú. No, ni siquiera era así, o sea, y lo que quiero decir es que yo creo que ningún ser humano eh, pues se va libre de culpa, ¿no? Después de matar a alguien. Ni, yo creo que ni porque te vengues. O sea, es mi idea, ¿no? Ojalá nunca mate a nadie y nunca he matado a nadie, pero es mi idea, o sea, no te puedes ir sin culpa, ¿no? Incluso sin matar a otro ser vivo, ¿no? Claro, Aunque no sea y si humano. bien él no mató a nadie, no deja de tener una culpa enorme porque él sabía lo que hacía y el poder que tenían sus palabras. Como líder de opinión, en ese momento y en ese contexto muy específico, él sabía lo que sus palabras podían hacer y lo que dices tú, o sea, las personas no tenían ni idea de por qué mataban, pero lo que sí, como bien dices, eran personas que tenían similitud y de ideas parecidas con este güey, ¿no? O sea, eran personas homofóbicas, racistas, intolerantes, etcétera, etcétera. Ujú. Entonces, si bien no era como vamos a asesinar a alguien que me hizo algo personalmente a mí, los veían como materializaban estas ideas extremistas y horribles, racistas y todo esto en estas personas, ¿no? Que para Manson sí eran personas que le habían hecho algo. Entonces regresamos otra vez a estas o sea, a este enfermo mental que mandó a matar a gente simplemente porque no le convenía o porque le habían hecho algo. Sí, Y claro. son personas, y era una persona, estamos hablando de una persona totalmente loca, maníaca, maquiavélica y, ¿cómo se le dice? Se me fue la palabra, cobarde, porque Sí, mandaba a otros a matar. claro. Entonces, Y ahora que lo dices, creo que sí, era totalmente nada más la rabia de Manson de que no pudo ser famoso. A fin de cuentas lo logró, ujú, pero pues él quería ser músico. ujú. Y mira, estoy viendo como similitudes con Hitler, Sí, de que claro. no logran algo y pues, me voy a volver loco. Pues sí, son cosas ya patológicas, ¿no? De que, Ujú. pues digo, murió ya viejito de esquizofrenia y así, algo tenía, ¿no? Sí, Como claro. para... Bueno, y también quería mencionar que no hay que olvidarnos que Manson aprendió a manipular a las personas de esta forma gracias a un libro de coaching. Exacto, O exacto. sea, de estos libros que te dicen cómo tener porte, cómo ser un macho Facilidad de alfa, palabra. ajá, Ajá, cómo hablar con las mujeres. exacto. Entonces, chicos, pues no sé, no hay que dejarnos engañar Pura basura. por esas ideas. Digo, el ser humano es muy complejo y a fin de cuentas, también somos únicos cada quien. Todo este positivismo tóxico, ¿no? Ujú. El tú decides tu felicidad, tú decides lo que te lastima y lo que no. Ah, Tú un saludo a decides a los dónde hermanos llegar. Pancarto, ¿cómo se llaman esos del TikTok? ¿Pancracio? ¿O cómo? Sí. Un saludo a los hermanos Pancracio. Ojalá ya los banen de TikTok. Y no te vayas tan lejos con todas estas personas que se dedican sí, no sé cómo llamarlo, como en todos estos ambientes empresariales de eres pobre porque quieres, eres Un tienes saludo a todo para Jacobo Wong. hacer, tienes todo para salir adelante, o sea, es puro positivismo tóxico, ¿no? Exactamente. Qué horror. Pues de ahí de Charles Manson, un ejemplo de culto que pues, cometieron asesinatos, porque vamos a ver que pues en varios hay muertes, pero no necesariamente de ellos mismos, ¿no? Como en Ujú. este caso, pero vamos a hablar de otros casos. Antes de eso, podemos hablar de los ISKCON, que me parece que son los Hare Krishna, ¿no? Exacto, exactamente, sí. Conocidos como Hare Krishna, este movimiento religioso fue fundado en 1966 por Bhaktivedanta Ujú. Swami, espero estarlo pronunciando bien, y se dedica tanto a practicar como difundir el krishnaísmo bengalí, un estilo de hinduismo que practica el bhakti, devoción al dios Krishna o la suprema personalidad de Dios. Ok. ICSON es una confederación mundial con más de 400 centros, 60 comunidades de granjas, 50 escuelas y 90 restaurantes. En los últimos años ha tenido una asombrosa expansión. A pesar de haber sido declarada como una secta destructiva por el Parlamento Europeo, los gobiernos de Alemania, Francia e Israel. A principios de la década de los 70, ISKCON se volvió popular una vez que se dieron a conocer los abusos físicos y sexuales a los niños, entre 4 y 8 años de edad, que asistían a las escuelas de la organización.
La mayoría de estas escuelas, llamadas gurukulas, solían ser atendidas por jóvenes o monjes célibes, sin ningún estudio ni preparación en pedagogía. Es decir, personas que solamente se les dio un título por alguien de la organización y estaban a cargo de infantes, lo cual, pues, qué peligroso, imagínate, ¿no? Pues sí. Además, Qué algunos, irresponsable por y qué parte de los irresponsable, padres. claro, de todos alrededor, o sea, las víctimas aquí, las más afectadas, creo yo, eran estos niños. Ujú. Además, algunos de sus dirigentes se han visto envueltos en tráfico de drogas, suicidio, problemas de alimentación, abuso de poder y discriminación de género. Inclusive, existen varias denuncias de abuso físico, mental y explotación sexual en fiestas y orgías. Y también relacionado a estas organizaciones que tienen que ver con el Hare Krishna, en el capítulo anterior te había comentado sobre que se han visto envueltos en temas de ecoterrorismo. Entonces, pues a mí me parece que es una de las... Y lo más importante de esto es que todas estas religiones o sectas religiosas que te estoy mencionando están activas y aquí en México también. Ujú. Entonces, lo cual, pues me parece muy alarmante y preocupante. Ok. Este sí es un como a lo mejor que a unos cuantos nos alzaron las cejas, ¿no? Porque pues creo que se tiene como en un espectro de que son buenos incluso, ¿no? Los Hare Krishna. Y digo, no sé cómo sean cada una de estas escuelas, Ujú, pero incluso yo he conocido gente que pues ha participado en esto, ¿no? Y pues, digamos, no es tal cual así como una secta en la que entras y ya no puedes salir. ujú, Básicamente, pues te dan enseñanzas hindús, ¿no? O dijiste ujú. de esta religión hinduista, ¿cómo se llama? Sí, sí, sí. Bueno, como por ejemplo, pues meditar, dietas más sanas como vegetarianismo, Veganismo. Ujú. veganismo, pues obviamente profesar la paz, porque incluso aquí en México sabemos el gran caso de punks contra emos siendo detenidos Ah, por los sí. Hare Krishna. Entonces, pues yo creo que desde ese entonces pues se tiene como en el colectivo o en la conciencia colectiva pues que pues son gente pelona que está haciendo el bien. Gente pelona. Pues también se rapan, ¿no? Como el Krillin. Sí, es una de sus prácticas, pero Son me monjes, ¿no? pareció importante lo que dijiste ahorita sobre se tiene en el colectivo que son personas buenas. Y bueno, hay que recordar que incluso en las religiones que están establecidas como religiones, tal cual, no como grupos sectarios ocultos, en este caso la religión católica o cristiana, se pensaría que son personas buenas, porque eso es lo que profesan, pero sorpresa, tenemos tantos y tantos casos de abuso sexual infantil, ¿no? Entonces, no hay que olvidar que no importa lo que profeses o lo que estés o en lo que creas, lo importante o lo que habla de ti son tus acciones. En este caso, si bien en teoría son buenas personas, en la práctica, pues no lo son del todo. Claro. ¿Y Porque, cómo era que abusaban de estos niños? O por qué más bien. Bueno, el cómo no me interesa. ¿Por qué abusaban de estos ¿por niños? qué? Pues por enfermos. ¿Y de qué manera? Pero era como un castigo, era... No, no, no. O sea, los casos que se tienen registrados son de abuso sexual infantil, tanto físico como psicológico. Ok. Por lo mismo de que las Como personas que cualquier otro estaban encargadas, padre. ajá, por lo mismo de estas personas que estaban encargadas de, ¿cómo se dice? Los llamados monjes célibes, que eran Ujú. estos jóvenes que atendían los centros pedagógicos de los niños, pues en realidad eran personas que no tenían estudios, que no tenían preparación, y me refiero a que no tenían una preparación para estar enfrente de un grupo o de estar enfrente de infantes, pues, o sea, eran personas pues que por una o por otra cosa llegaron a ese cargo y pues hacían evidentemente abuso de poder, que también lo mencioné, o sea, simplemente gente mala a cargo de personas inocentes Y pedófilo. y pedófilos. Y más allá de pedófilos, pederastas. No Ujú. solo pedófilos, pederastas. Ok, ok. No, pues sí, yo creo que pues al menos yo me quedo con ganas de indagar más, porque Ujú, incluso yo llegué a buscar sobre los Hare Krishna, ujú. qué eran y todo esto, y ese tipo de información no te sale. No, claro, Te ¿no? sale todo lo que profesan, te salen fotos bonitas de pelones, meditando, Ujú. pero nunca te sale.
que igual que en la religión católica, pues abusan del poder, ¿no? Ujú. Y mira, yo ahí sí para que veas, difiere un poquito porque hoy en día con esta gran plataforma que es el Internet y YouTube, a diferencia de otros años donde esta información no aparecería o estaría metida debajo de la alfombra, o los medios de comunicación masivos no lo hablarían, hoy en día ya puedes encontrar casos puntuales donde se habla de esto, documentales donde se habla y las víctimas de primera mano te cuentan sus experiencias y te hablan de la realidad de estos grupos sectarios, ¿no? Y además de como en muchas sectas de esta explotación sexual, que no nada más están haciendo dinero con la fe de los feligreses, sino que además están viendo a las personas como un capital y está habiendo una trata de personas dentro de estos grupos. Sí, claro. No, pues está cañón, la verdad. Creo que yo me quedo con la boca abierta. Era lo que te decía al principio, la realidad supera la ficción en Sí, muchas, muchas cosas. exactamente. Pues digo, para continuar con más casos, Ujú. les quiero hablar un poquito de Heaven's Gate, que es Uf. la puerta del cielo, que no hay que confundirlo con esto que acabas de mencionar de los pares de sufrir. Esto más bien era la puerta del cielo, pero hablando de aliens Ujú. que iban a venir. Te iba a buscar el dato de la persona líder porque pues, creo que es importante. Pero mientras te platico que lo que profesaba esta persona, era que los aliens iban a venir o sea, iban a pasar por aquí y se iban a llevar pues a quien creyera en ellos, ¿no? Y entonces este sujeto, pues, como que era el que profesaba toda esta teoría. Y entonces la gente eh, que creía en aliens, que, digamos, no le encontraba un sentido a la vida, pues se fue uniendo a estas personas, ¿no? Entonces, mm, espérame, porque de hecho, está la página de internet, está muy curioso. Estas personas hicieron su culto en el apogeo del internet, o en el apogeo más bien en los inicios, perdón. Okay. Y lo curioso es que, pues, eran buenos diseñadores web. De hecho, de eso mantuvieron un rato el culto, haciendo páginas web para otras empresas. Y entonces, La mira, secta de todos los programadores. aquí está, Marshall Applewhite Ujú. y Bonnie Nettles. Bonnie Nettles era como su pareja que se encontró y se la encontró gracias a que ella creyó en él. Y entonces, digamos, hay grandes detalles. Les recomiendo el capítulo de Leyendas Legendarias. Ahí hablan sobre este tema a profundidad. Pues aquí nada más quiero mencionar, lo quería mencionar porque es un ejemplo de culto en el que, o secta más bien, en la que hubo un suicidio colectivo. Es muy común, bueno, al menos yo traigo dos casos, uno es en la que promueven la muerte como forma de salvación. En este caso decían, iba a pasar el cometa, creo que el cometa Halley o algún otro, no me acuerdo, un cometa muy famoso, iba a pasar aquí por la Tierra y estas personas que ya llevan varios años operando, o sea, porque haz de cuenta, este men les decía que iba a pasar el alien y que los aliens y que no sé qué, pero nunca les decía cuándo. Y entonces todos eran así como, bueno, pues cuándo van a pasar por nosotros, que no sé qué. Y era así como que, pues, que no sé qué, y que meditaran y así, ¿no? Su meditación está chistoso porque era como que les decía que no pensaran o que pensaran menos. Y el que pensara menos que los demás, pues era como que estaba más elevado, ¿no? Y entonces la gente se rompía la cabeza así como, pues no puedo dejar de pensar, no puedo empezar a pensar menos. Claro. Y era su forma de Apaga tu meditación. cerebro. Exacto. Y pues aprovecharon este cometa Halley para utilizarlo así como, sí, ya vienen por nosotros. Entonces, cuando pasen por nosotros, nos tienen que encontrar muertos. Y entonces fue así como murieron más o menos... 39 seguidores, mira, que aquí tengo el dato. Murieron 39 personas en una casa en la que estaban totalmente operando, eran una sociedad en la que los coercía a que se olvidaran como de su vida pasada, pero seguían trabajando. O sea, por ejemplo, si tú eras, antes de entrar a esta secta, eras contadora, pues a lo mejor te dejaban seguir trabajando de contadora, todo el dinero obviamente iba para la casa, pero a lo mejor te obligaban a usar otro nombre o no sé.
el chiste es que justamente te olvidaras de tu vida pasada. Y, pero pues tenía gente trabajando. Y comían todos lo mismo. Como que era, esta secta era mucho así, como que todos tuvieran lo mismo, ¿no? Eh, casi, casi ni la comida podía ser diferente, ¿no? Bien Ni socialistas, con ¿no? porciones diferentes. Ujú. Un poco. Y pues. Y también hay que mencionar que eran unos nerds, o sea, creían mucho como en Star Trek, en todas estas historias como de ciencia ficción, y en eso basaban su religión, ¿no? Básicamente, pues eran basadas en lo que se le ocurrían a estos mens, y pues lo triste es esto, ¿no? Que se terminaron suicidando. Todos murieron con la misma ropa también, muy extraño, y pues qué feo, ¿no? También que, pues a fin de cuentas, no hay no hay culpables a quien le pudimos dar un castigo, ¿no? Obviamente legal. Claro. Simplemente hubo víctimas. Ujú. Y pues es triste, pero pues también hay que hacer conciencia de lo peligroso que puede llegar a ser, ¿no? Te puede llevar un culto, te puede llevar incluso a que contemples el suicidio como Una una opción, escapatoria, ¿no? Una claro. salida. Sí. Y lo que dices tú, o sea, eran personas que estaban siguiendo las ideas de unos locos, ¿no? Pero, ¿qué otra cosa necesitas para armar una organización o una secta? Simplemente tener una idea y alguien que piense igual que tú. Y a eso se van uniendo otros, ¿no? Aunque suene loco, como dices tú, o sea, ideales basados en una serie de ciencia ficción como lo era Star Trek, Sí, era la base para estas personas. ¿Y en qué devino? Pues en esto, en un suicidio colectivo. sí. Ahora que Qué recuerdo, miedo. otro dato es que Applewhite Ujú, siempre fue como gay, bisexual. Era un ujú, disidente sexual. Y ujú. pero obviamente pues esto viene más o menos en los ochentas. Mm, sí, más o menos. Mira, en el 97, perdón, más acercándose a los 2000. Y ahí está todo en internet. Eso es también lo tétrico. Y otra vez regresando a que la realidad supera la ficción. O sea, tú puedes buscar una foto de pie grande y vas a encontrar ahí varias fotos fake. Ujú. Pero lo feo de esto es que puedes ver las fotos y también se te pone la piel chinita, ¿no crees? O sea, de las cosas que sí sucedieron, ¿no? Y entonces puedes encontrar el sitio web, puedes encontrar los videos promocionales al culto hechos por este Applewhite. Y están las fotos de cómo encontraron a los cuerpos en la casa. Y y pues sí, viniendo de esta época, noventas más o menos, pues no podías ser abiertamente homosexual o bisexual y que fueras aceptado, ¿no? Entonces, parte de la represión que tenía esta persona que lo llevó a formar un culto, pues era esto, ¿no? Vivir en una sociedad homófoba o simplemente que no tolera la diversidad, ¿no? Ajá. Creo que también ahí hay un gran mensaje que O sea, podemos decir que era una persona de alguna manera frustrada. sí, incluso como, digamos, pues no tenía sexo, Ujú. hacía o coercía a todos los demás a tampoco tenerlo. Ok. También no permitía que la Predicaba gente... el celibato. Ajá, incluso no solamente eso, varias personas se castraron voluntariamente. Y Applewhite entre ellos. Y pues, también fíjense hasta dónde puede llegar la coerción, ¿no? Hay varios casos también que vamos a ver de gente que llegó a convencer a otras personas de hacer pues locuras, ¿no? Pues tan solo el suicidio, ¿no? El ir a matar a otras personas. Sí, pero eso ya fue como la culminación. Bueno, sí, 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 Antes, sí. ahí tenemos ahorita el caso de Nexium, vamos a hablar. Eran Mm. gente que las marcaban como vacas. Bueno, que en Nexium, pues también a estas personas que marcaban más bien eran las víctimas, ¿no? Sí. Y pues, digamos, sí, les recomiendo de ver ese capítulo para que vean todos los detalles Para... respecto a esta Ujú. persona, o sea, desde su historia hasta cómo termina, ¿no? De hecho, quería mencionar también, hablando de estos metrajes que podemos encontrar, existe la grabación de todo el culto cantando una canción con un piano, no recuerdo qué canción es, pero qué tétrico, ¿no? O sea, Sí, está justamente antes de que se suiciden, sí. cantaron una canción Sí, sí, lo he escuchado.
Y Justo en el capítulo de leyendas, ¿no? Hablan de ella. ujú, creo que Sí. hasta la pone, sí, sí, sí. Entonces vayan a verlo, ese es totalmente recomendado. Y pues ahora sí que, digo, no hay más, ¿no? O sea, un suicidio colectivo, en cualquier momento puede pasar, simplemente no hay que caer en ellos. Y podemos continuar, por ejemplo, con la casa del alfarero. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso? Ujú. Ahí sí, no tengo idea. Bueno, te voy a platicar sobre la Casa del Alfarero. Esta asociación, organización, bueno, no asociación, retiro asociación. Esta organización es dirigida por Ernesto Cari y el doctor Carlos Gordillo, apóstol de la Red Ministerial Timoteo en México. Esta secta forma parte del movimiento internacional conocido como Movimiento de la Prosperidad, Palabra de Fe, Confiésalo y Recíbelo, o Evangelio de Riquezas y Éxito. Los puntos principales de este movimiento es que Dios promete la prosperidad en lo material, riquezas y éxito para toda persona que se una a su interpretación del cristianismo. La forma de adquirir esta prosperidad es por medio de la fe, mientras escuchan las confesiones de ciertos versículos bíblicos para desear y orar las cosas materiales deseadas, atar y reprender espíritus que impiden la llegada de las riquezas, etc. Y finalmente, ofrendar grandes cantidades de dinero al grupo, ya que Dios lo devolverá de manera sobrenatural e inclusive lo multiplicará. La prosperidad económica es señal de perfección, es caminar en justicia, es valorar el sacrificio del Hijo de Dios, que me recuerda muchísimo a la iglesia que mencionaba en un principio, que es el pare de sufrir. Entre más des, más te va a dar Dios, ¿no? Y Ok, hablan de esto, de que el éxito es igual a qué tan justo vives, qué tan en el camino de Dios estás. ujú, Entonces, entre más rico, más poder adquisitivo y económico tengas, más fácil vas a llegar al cielo. ok, De eso va básicamente. Y pues otra vez estamos repitiendo este esquema en el que los adeptos van a dar dinero a una persona que les está prometiendo pues sí, el reino de los cielos, ¿no? Y tiene, como todas las sectas, bases o toma bases de otra ideología mucho más grande que ella misma, ¿no? En este caso el cristianismo. ok. ¿Y algún como otro dato que los diferencie? Pues en general, bueno, lo traje más bien para reforzar esta idea que te digo que son eh, estas organizaciones que entre más dinero, o sea, que solamente es el disfrazar el queremos que nos des dinero bajo el aprovecharse de las personas y de su fe. Sí. Ah, pues qué terrible. Y la verdad es que yo creo que de esas, estamos todavía más vulnerables, ¿no? O sea, Claro, en de cualquier caer, momento podemos caer en alguna de ellas. porque se disfrazan de iglesias a fin de cuentas y utilizan la creencia católica o cristiana, básicamente de Dios y Jesús, Ujú, para aprovecharse o reunir más adeptos, ¿no? exacto. Mm, y sobre todo aquí en México, ¿no? Que somos tan fieles a estas ideas Ujú. desde pues, generaciones tras generaciones y falta mucho, ¿no? Para que, como que digamos, no que se acabe, pero que ya no se enseñe de esta forma, ¿no? Yo creo que hasta ahorita hay niños que están creciendo en escuelas católicas, lo dijimos, ¿no? La mayoría, al menos aquí en México, la mayoría de escuelas privadas son católicas Claro. o cristianas Y, o y, judías. y sí, o sea, y qué miedo, o sea, como bien sabemos, o sea, la educación tiene que ser laica, porque sí o sí, cuando perteneces a una escuela que tiene, como bien dices tú, que pertenece a asociaciones católicas o cristianas o judías o lo que sea, pues van a educar bajo un perfil, bajo un velo, si le podemos llamar de alguna manera. O sea, no va a ser información, podremos decir, objetiva. Claro, no, pues no. Yo que asistí a una escuela así, este, pues no lo es tanto, ¿no? Porque a fin de cuentas tienen como una meta enseñanza, ¿no? Por así Ujú, decirlo, que es servir a Dios. ujú, Entonces, a lo mejor mm, una que otra teoría o algo así. O sea, por ejemplo, cuando te enseñan el origen de la vida, ¿no? El origen del universo, todo lo dejan como teoría, ¿no? ujú.
y pues digamos no se indaga en lo que la ciencia está indagando, ¿no? Ujú, Simplemente se deja así como que, pues sí, a lo mejor es eso. Pero no te olvides que mañana a las 7 de la mañana rezamos a Dios. ujú. Entonces, digo, no, como que si tienes un poco más de pensamiento crítico o te rodeas de otras cosas, pues a lo mejor te das cuenta de que probablemente el origen de la vida haya sido otro, ¿no? Ujú, No que Dios nos mandó aquí, ¿no? claro. Pero si todos los días te refuerzan de que existe Dios, pues a lo mejor uno que otro no se salva, ¿no? Y también refuerzan esta idea de que la familia es el núcleo de la sociedad pero no hay que olvidar que para ellos la familia es un molde y no más, ¿no? Papá, mamá Exactamente. Y de ahí devienen, hijos heterosexuales. y de ahí devienen otras cosas que, o sea, que siento yo que son dañinas para la formación de un infante, ¿no? Ujú, O peor aún, porque hay universidades como la Náhuatl, la Ibero, aquí ujú, en México, sí. o sea, que siguen Y sí profesando te esas iba, ideas desde mi punto muy personal, que pueden llegar a ser todavía retrógradas. sí, te lo iba a decir, o sea, imagínate que es de un niño que toda su vida cree, bueno, más bien se desarrolla con estas ideas Ujú, y de pronto dices, o conoce a alguien que le dice, oye, te invito a la iglesia del alfarero, ¿no? Y a la casa del alfarero, perdón. ujú, No, pues fíjate que es una iglesia que tal y tal y tal y tienes que dar dinero, porque ujú. si aquí das dinero, es como Dios, va a ver que si eres fiel, ¿no? Sí, o sea, otra vez. Y caes, porque ya toda la vida, toda, como Manson, ¿no? Toda tu vida te lo has confirmado, no puedes dejar que se te caiga la idea. Y refuerzan ideas otra vez elitistas de solamente los que pertenecemos a este grupo somos los hijos de Dios, los elegidos, los tocados por los santos de alguna manera. Entonces es otra vez reforzar esta idea de voltear a los demás a verlos por el hombro, ¿no? Porque tú tienes esta superioridad que los demás no. Sí. No, pues digo, no caigamos en estas iglesias que lo único que quieren de nosotros es nuestro dinero, ¿no? A fin de cuentas, la fe pues, es para todos, ¿no? Y es gratis. No Exactamente. tendría por qué monopolizarlo a alguien. Y yo creo que Es estúpido incluso la idea, pero bueno. claro, pero sí, pero me parece, concuerdo en esa idea contigo, porque sea el Dios en el que tú creas, yo creo que Dios no te pide nada a cambio, ¿no? No te pide nada para que seas digno de estar entre su círculo, para que llegues para que tengas una redención, para que tengas un pase al cielo si es que existe, y repito, no importa en el Dios que creas, yo creo que Dios no te va a pedir nada a cambio, ¿no? Ni Sí, te va a claro. pedir que tengas, o sea, es decir, nada a cambio material, porque estamos hablando de una entidad que supera, que no es terrenal, que va más allá. ¿Para qué le sirve tu dinero? ¿Para qué le sirve que le des una casa, que le des X cosa, ¿no? Y, por otro lado, no te va a pedir nada que te lastime o que te incomode o que te hiera de alguna manera. Sí, claro. Pues creo que es un gran tema, ¿no? La fe. Digo, yo tengo mi caso en el que, de pasar de ser, pues, un niño y crecer con estas ideas católicas por parte de la escuela, por parte de mi familia, Ujú, y pues de repente paso a ser un joven que ya no concuerda con estas ideas y quiere ser más rebelde y más locochón y entonces incluso a llegar a negar la existencia de Dios, que también eso me acercó un poco a la filosofía y todo esto, pero ahora me encuentro una vez más volviendo a esto, pero no gracias a un templo, no gracias a alguien que me da las ideas, ujú, sino gracias a la fe de creer que Dios está en mí, ujú, ¿no? Y entonces, desde que pasa eso, pues no tengo ni siquiera la necesidad de ir a un templo para saber que Dios y yo somos uno, ¿no? ujú, Y está aquí para mí, ¿no? Y le ujú. puedo pedir. Y también me ayuda para ser bueno, o sea, no que me ayude de una forma monetaria, ¿no? Sino simplemente me abre el camino, ¿no? Por así decirlo. Entonces, es un tema muy complejo porque digo, esto es mi caso, ¿no? Ujú, Cada quien experimenta la fe de cierta forma ujú. y cada quien le apuesta su fe a diferentes cosas, ¿no? Qué interesante lo que dices, porque lo que mencionas yo creo que es un proceso en el que muchas personas pasamos, ¿no? Como dices tú, de niños se nos impone alguna religión y cuando tienes esta etapa de rebeldía, como bien dices tú, puede ser, o más bien es un gran sesgo en el que todas estas entidades pueden ver a potenciales adeptos, porque Exacto, sí. justamente lo que dices tú, en este proceso de renegar a Dios o decir,
no Ujú. encuentro ideas o no me siento perteneciente a esta iglesia, o a esta religión, entonces voy a alejarme y voy a ver cuál es el demás panorama, ¿no? Sí, Y pudiste haber caído en alguna de sí. estas organizaciones o sectas, Una ¿no? religión ovni me hubiera caído de pelos. Exactamente, o sea, porque lo que te decía, lo único que necesitas para caer en una secta o para armar una o pertenecer a alguna es tener una idea parecida a la de alguien más. Y para esto ya hemos hablado en otros capítulos de religiones o personas que creen hasta en Diego Maradona, ¿no? Ujú. O sea, hay todo, todo Una un gama. abanico de Sí. posibilidades. Entonces, sí, lo que dices me parece como muy interesante. O sea, imagínate ahí toda la oportunidad que tienen estas personas de encontrar a gente y manipularlas, como bien dices tú. Me encontré en un momento en el que me acerqué a la filosofía. Si tuvieses encontrado una secta que tenía ideales filosóficos, que se basaba en ideales filosóficos, Las hay, ahí está la cienciología. exactamente, que es otra de las que yo creo que nos va a faltar hablar, pero también es una organización que es bastante hermética, o sea, no les gusta hablar, no, para empezar no les gusta que se sepa que existen, Ajá. precisamente para seguir guardando este misticismo y que no se sepa a ojo, que no se le conozca en el ojo público, ¿no? Para Sí. saber realmente qué es lo que hacen, qué es lo que profesan, de qué manera lo hacen y Aquí hay varias iglesias. de la cienciología. Aquí en México, sí. Sí, 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 aquí en México. Te digo que tan solo lo que mencionabas hace rato, no es tan fácil encontrar tanta información. Por el contrario, yo creo que sí, hay mucha información y tan fácil que es googlear sectas en México, cultos o buscar eso, ¿no? O sea, cienciología o Hare Krishna. religiones, que tengan que ver con la filosofía. Hay infinidad y aquí en México hay tantas y tantas y tantas y que vienen desde ideales extranjeros como también con raíces culturales y muy propias de México. No nos vayamos tan lejos, el culto a la Santa Muerte, ¿no? Que Ujú. puede, o lo que te platicaba en el capítulo anterior, estas personas que van y se exponen a tomarse fotos en lugares donde ha habido asesinatos relacionados al narcotráfico y tratan de llevar su mensaje, ¿no? Todo esto liderado por una persona que su único fin es que los medios le presten atención. Qué fuerte. Qué fuerte, verdaderamente. Pues, siguiendo con los casos, podemos platicar un poquito de Jonestown. Ok. Jonestown es otra iglesia, Ujú. termina mal. Este, básicamente, Jim Jones Ujú. fue un padre o un sacerdote o, como también le dicen, un párroco, básicamente, Ujú. que fundó el Templo del Pueblo, Ok. que después, por lo que estaba viendo, como que tuvo un momento en el que casi desaparece por falta de creyentes y fue que como que se anexó a una iglesia como de seguidores de Cristo y fue así como volvió a ganar más adeptos, ¿no? Y de pronto ya tenía muchos templos abiertos a lo largo de Estados Unidos y así. Y pues la historia se torna de una forma bastante extraña cuando Jim Jones, con el objetivo de que la ley estadounidense, o pues sí, vamos a dejarlo así, ¿no? No los pudieran investigar, ¿no? Básicamente, y no pudieran pues intervenir, ¿no? También por todas las prácticas que estaba llevando, coercitivas. Y se mudan a Guayna, Ujú. que me parece que ahora el terreno que estaba ahí fue apropiado por Venezuela. Entonces fue como básicamente a Latinoamérica, ¿no? El patio trasero de Estados Unidos, a hacer Jonestown. Jonestown pues era un pueblo socialista, él también tenía delirios con eso del socialismo, que de hecho pues estaba viendo, tenía pues básicamente ideales fuertes, porque esto sucedió más o menos en los 70s, casi 80s. Y el sujeto, Jim Jones, profesaba mucho mm, pues, ¿cómo decir? La integridad racial, sobre todo en ese tiempo, ¿no? Que todavía había mucho racismo y no se Con permitía integridad incluso te refieres a
él profesaba pues que los negros, los blancos, pues que todos podíamos convivir, ¿no? Ah, ok. Incluso Jim Jones, pues en esta integridad racial, adoptó hijos pues de varias razas, ¿no? A él le llamaba la familia arcoíris. Y entonces, bueno, te estaba contando que se mudan aquí a Jonestown, parte de Wayna, y tenían como un régimen socialista en los que, o sea, a la gente se le prometió el paraíso, por así decirlo, ¿no? Un paraíso tropical donde iban a estar todos conviviendo y siendo felices, pero en realidad pues se los llevó a trabajar, ¿no? O sea, en como parte de, para construir su sociedad, pues tuvieron que acudir a la agricultura, a la ganadería, pero pues todo era manejado por estas personas que desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde trabajaban toda la semana y pues te estoy hablando de Huayna, o sea, eran temperaturas que casi alcanzaban los 40 grados. Entonces, pues básicamente los estaban explotando, ¿no? Y para nada, o sea, porque comían arroz, legumbres y ya, que no tienen nada que ver, como te podrás imaginar, con lo que comía Jim Jones. Claro. Él comía cosas refrigeradas, pues, cosas bien, ¿no? Eh, que torturaban a las personas, las metían en cajas o a los niños los metían en pozos, eran traumados porque les decían que dentro del pozo había un monstruo y pues básicamente pues había de todo, ¿no? Trata, como te puedes Explotación imaginar. laboral, manipulación, tortura. Y el men siempre andaba drogado también. Pero no sé, con drogas blandas, se metía cristal, cocaína, un chingo de cosas así que pues alteraban todo su sistema nervioso y pues empezó a tener también delirios pues de persecución, pánico y por eso cuando ves las fotos o los videos una vez más los refiero a los metrajes, existe el metraje de gente que fue o sea, que visitó a Jonestown para ver si todas estas acusaciones que daban eran reales. Y entonces, pues ahí ves todo el pueblo, básicamente lo puedes ver. Está aquí en YouTube. Y Ujú. Que de hecho, creo que hay un capítulo de Los Simpson que hace referencia a esto, ¿no? no lo sé. Sí, es un, bueno, o sea, lo menciono como para ejemplificar la masividad de difusión que tuvo este caso, ¿no? Sí. Recuerdo que es un capítulo donde, no sé si es Homero o Lisa Simpson, que se meten igual, en una secta y es una comuna y una granja y ya después ya no los dejan salir de ahí, pero está referenciado a todo esto, lo que me cuentas ahorita que dijiste sobre los niños arcoíris y todo eso. Ok. Pues a mí no me suena, pero supongo que sí. No eres tan fan, amigo. No, no he visto todas las temporadas. Ok. Fracasé como fan de los Sims. Pero No, bueno. pero sí, lo que mencionas, ¿no? O sea, otra vez ahí está su abanico, su vieja confiable de todo lo que tiene todo tu kit que necesitas para armar una secta, ¿no? Ujú. Drogas, una persona con facilidad de palabra y manipulación, Coercer. tortura, ajá, No dejaban que nadie se fuera. Ya que ajá, estabas ahí, valías madre. trata de Y te llevaban personas, bajo pues, farsas. claro. Y no, no, no. O sea, creció porque fueron incluso, pues a lo mejor un poco más de 1000 personas Ujú, que llegaron a estar ahí. Y entonces, aquí viene lo bueno. Eh, Jim Jones, una vez que vio que estaban como en peligro de la intervención aún así de Estados Unidos, porque había familiares preocupados, ¿no? Por esas personas que estaban ahí. Y entonces, pues se sabía de esto, ¿no? Pero como que no se tenía bien en claro o se ponía en duda de si en realidad estaba pasando algo sí, malo, ¿no? sí. Fue es ahí cuando viene un periodista, Ujú, te debo el nombre o si no ahorita te lo voy buscando, y en el que eso, venía nada más a ver cómo eran las cosas sí, ahí y para hacer un reportaje, ¿no? ujú, Y pues, digamos, la plática o la intervención se dio como de manera pacífica, ¿no? Lo malo fue cuando a esta persona, te voy a dar, ¿eh? Ryan, Leo Ryan, es un congresista en Estados Unidos. Este, a este Leo Ryan le hablan varias personas ahí del pueblo de Youngstown para que los deje regresar con ellos. Entonces ahí fue cuando los más fieles creyentes, incluido Jim Jones, se enteraron de esto y lo vieron como
Amenaza. una amenaza, pero también una profunda traición, ¿no? Obviamente supongo que esas personas fueron castigadas, torturadas, pero, creo que estas personas como que intentaron regresar como para así salvar a estas personas y fue ahí cuando ya las cosas se pusieron violentas. A Leo Ryan lo intentaron apuñalar con un cuchillo y como que, o sea, lo intentaron porque se pudo salvar y intentaron huir en helicóptero. Y también aquí en Jonestown, se traficaba con armas. Y entonces me parece que le lanzaron un cuetazo con un lanzacohetes al helicóptero y lo derrumbaron, mataron a 9 personas, incluidos pues así reporteros, gente que iba con ellos. Ujú, Y ya de ahí, pues a Jim Jones, pues ya le dio el ataque de que ya fue, ¿no? Van a venir por nosotros, ujú. porque mataron a 9 personas. Sí. Y y fue cuando actuó y más bien puso en acción su plan de suicidarse Ujú, todos. Ya lo había como eh, predispuesto antes, ujú. en lo que le llamaba las noches blancas, que era simulacros del suicidio colectivo. Les daban veneno falso, pero Sí. como que le decían, esto es veneno, te Ujú. lo vas a tomar, pues vamos a morirnos, ¿no? Y pues básicamente quien no quería los obligaban, aún Ya los así. estaba preparando. Ajá. Sí. Y y, y ya una vez que, o sea, las noches blancas, lo que eran los simulacros, y él le decía, va, ya probé tu fe, si te lo tomaste, está bien, ¿no? Ujú. O así como, miren, menos se la quiso tomar, y así, ¿no? Pero pues los obligaban aún así. Y ya después de esto, pocas horas después, fue cuando sí ya tomaron cianuro. Ujú. Y a todos, bebés, ancianos, o sea, quien no lo podía tomar, se lo inyectaban. Y es curioso porque también aquí vamos una vez más con la cobardía que tienen también estos líderes. Eso no sé si sea un patrón o no de líder sectario. Yo creo que sí, porque también ahí tenemos otro caso. Este, Jim Jones ni siquiera murió por envenenamiento, perdón. Murió por un tiro en la cabeza, que no se sabe si se lo dio él o alguien más. Ujú. Pero no Entonces, quiso tomar el no, veneno. no se Claro. tomó el veneno. Y además qué miedo, ¿no? Porque como dices tú, o sea, hacía simulacros, entonces yo creo que todas estas personas, cuando él, o sea, cuando ya era en serio, han de haber creído, "Ah, pues es un simulacro más, ¿no? No vamos a morir." Pues puede ser. O sea, aunque lo hacían con toda la fe y decían, ya sé que lo estamos haciendo para morir, a final de cuentas creo yo que, pues muy adentro de ellos es como, es un simulacro más, ¿no? Puede ser, sí, 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 me imagino. Ujú, Y pues básicamente pues sí fue toda una ujú. masacre, ¿no? Ni siquiera se le llama suicidio colectivo, se le llama homicidio colectivo, ¿no? Claro, Porque mucha gente fue forzada a claro. tomarlo. Los niños, como bien Los dices, inyectaban ajá. a los bebés Y hay, que fueron arrebatados de brazos. exacto. Y pues casi 917 personas. Más bien, casi 1000 personas. Ujú. Fueron 917 personas. Y ayúdame si me equivoco, pero sobre este caso muy particular del que hablas de, Jonestown. de Jonestown, tengo entendido que todavía, o se cree que existen comunidades que siguen con los ideales de este güey. O sea, todavía existen estas, Templos. estas, ajá, y granjas, porque lo que suelen hacer, o por lo que también se dio a conocer, como bien dices tú, alejaban a las personas de sus círculos, sí, de su familia, de sus amigos, de sus círculos sociales. Entonces, quienes empezaron como a levantar la voz fueron justamente los familiares de todas estas personas que se fueron aislando de todos. Ok. Entonces, tengo entendido que todavía hay comunidades hoy en día que siguen profesando las ideas de este men, o sea, todavía hay comunas que reproducen las prácticas de este tipo, aunque, como bien dices tú, es muy conocido que fue un homicidio colectivo, pues qué peligroso, ¿no? Y qué miedo que todavía se sigue con estas cosas, o sea, que hay gente que todavía lo sigue profesando y practicando. Sí, hay varios casos, ¿no? De sectas que siguen profesando estas ideas. Incluso, por ejemplo, de Charles Manson también hay mucha gente que es fan, Ujú. ¿no? Y de forma no irónica. Que romantiza, sí, que yo creo que es otro tema bastante interesante que deberíamos de traer a este canal, que es el romantizar asesinos, homicidas, personas con esta clase de perfiles como Cultura Manson. edgy una vez más. Exactamente, sí. No, no, no. ¿Tú tienes algún otro caso que quieras platicarnos? Ajá. Y ya por último, quiero contarte igual sobre esta secta religiosa en México llamada la Sociedad Judictora o Reinado de Leonardo Alcalá.
Ubicados en la delegación de la Venustiano Carranza, los seguidores de esta secta viven dentro del reinado de Leonardo Alcalá, el cual se le considera la reencarnación del Espíritu Santo, el dios del tercer tiempo. De acuerdo con la La paloma premisa... hecha humano, ¿no? La paloma hecha humana, exactamente. De acuerdo con la premisa de esta secta, el primero fue Moisés, el fundador del israelismo, y el segundo Jesucristo. Y el tercero, en este caso, sería Alcalá, Leonardo Ok. Alcalá. No está permitido ver la televisión, la radio, ni leer leer los diarios, perdón. Sí. Otra vez, el segregar a las personas, alejarlas de la realidad, por lo que el contacto con el exterior es mínimo. Y desde que la secta consiguió la acreditación por parte de la Secretaría de Gobernación, los devotos renuncian a todas sus prioridades y a sus familiares para enfocarse en contactar con el Jesús chilango o encontrar la salvación. Cierre los ojos y concéntrese. Solo piense en Papá Leo. ¿Sintió su abrazo? Mientras colocan la mano sobre la cabeza y leen los preceptos y se imparte una misa. Esto, aunque como bien te digo, está amparado ante la Secretaría de Gobernación, pues hay ahí todo un misticismo alrededor de esta organización, porque igual como la secta de Jim Jones, es una organización que lo que suele hacer para poder contactar con este Jesucristo chilango, como se le ha apodado aquí en México, lo hacen en base a alejarse de sus familiares, a aislarse, supuestamente para alcanzar el grado de concentración necesario y Ok. poder meditar, lo cual en la práctica, en la teoría suena muy, muy bonito y muy espiritual, pero en la práctica, pues tal cual te están alejando de tus seres queridos, ¿no? Para alcanzar a este tal Espíritu Santo. ¿Este no pide dinero? No, esa no pide dinero, pero Sí, tu pues total redención, ¿no? claro, y tu total todo, o sea, te necesitan ahí y te necesitan alejado de todo. Qué terrible, pero pues aquí vamos una vez más, ¿no? Las creencias católicas llevadas al extremo. Y sí, lo que te digo, o sea, las sectas siempre van a tomar bases de una entidad mucho más grande, en este caso el catolicismo, el cristianismo, para desvirtuarlo y darle la vuelta de alguna manera y llevarlo hacia sus objetivos muy particulares. Ok, aquí no hay abuso, coerción. Bueno, coerción sí, me dijiste Ujú. que pues obviamente los prohíben de cualquier contacto que esté exterior. Y justamente, o sea, no hay como tal casos de abuso o alguna, de alguna violencia contra las personas, pero es que justamente con este misticismo que los engloba, no sabemos qué es lo que hacen, porque todos los adeptos y las personas que pertenecen a este show se alejan Ujú. y no se sabe a ciencia cierta qué es lo que practican. Si bien te dicen que van a contactar al tercer dios, no sabemos de qué manera o qué es lo que te piden una vez que te has alejado de tus seres queridos y que estás ahí con ellos. Y ese está operando, ¿no? Hasta el Claro, momento. todas las que te mencioné están operando hoy en día en México. Hasta hoy, 11 de diciembre del 2021, siguen operando. 10 likes y nos infiltramos en la secta. ¿Qué Para opinas? ver qué show. No, ay, qué miedo, no. Está aquí cerquita. O sea, 10 likes y hacemos todo un trabajo de investigación acerca de la secta que ustedes quieran. Eso Yo sí sí. me infiltro. Ok, yo desde afuera. Ok. No, 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 la verdad es que qué terrible. Yo creo que de este tipo de sectas ya no sales, ¿no? Ujú, Y si sales, o amenazado o traumado. exacto. No, qué terrible. Pues yo también ya, por último, Ujú, quería mencionar a la gran famosa que estuvo en boca de todos, o en boga, a Nexium. ok. Nexium, que una vez más, me remonta al capítulo anterior que hablé un poquito de la cultura de mentalidad de tiburón. Ujú, Nexium era una empresa de coaching para ejecutivos. ujú. Pues los ayudaban así como a tener mindfulness, a crecer, a ser líderes y todo esto, pero en realidad era una secta donde hubo abuso sexual, tráfico, eh, crimen organizado, en fin, porque pues secuestraban personas y todo esto. Su líder fue Kite Rainier Ujú, y este men estadounidense
pero pues obviamente porque sabemos que en Estados Unidos no que se hagan las cosas bien, pero al menos las cosas se regulan un poquito mejor. Sí. Este Como dices tú, mínimo tuvo, hubo un trabajo de investigación y hubo culpables, ¿no? tuvo, pues lo extraditaron a Estados Sí. Unidos. Eh, pero tuvo su sede, por así decirlo, aquí en México. Ujú, ¿Y por quién más que el hijo de Carlos Salinas de Gortari, Carlos Emiliano Salinas? claro. Entre otros. Entre otros, hubo mucha gente famosa aquí en México y de otros lados del mundo. Incluso estoy viendo aquí que el Dalai Lama fue a visitarlos. Entonces, digo, no, yo sé que muchas de esas personas cayeron en la trampa, ¿no? Y otras tantas no fue una trampa, ¿no? Sabían lo que estaban haciendo totalmente, ¿no? Ujú, También les recomiendo el video de Leyendas Legendarias. Creo que ese está en 2 partes. ujú, O sea, es un caso bastante extenso. ujú. Pero pues ahí se ve obviamente los inicios de Kai como coach, cómo empezó a coercer a las personas, a distorsionar su voluntad, al grado de que ya tenía esclavas sexuales. Este, Todo su harem para él y, solo. y atraía, o sea, atraía a los hombres, obviamente pues invertían todo esto para que pues, pudiera seguir operando Sí. esta secta Que más que con secta todas las palabras. era, ¿cómo se dice? Pues todo un grupo de explotación sexual, ¿no? Ujú. Y de trata de personas Sí, y prostitución. exactamente, porque mientras más en la élite o mientras más arriba de la pirámide estuvieras, tenías acceso a mujeres, digamos, también más prestigiosas, por así Ujú. decirlo, ¿no? Gente que tenía dinero, tenía pues un lugar en la sociedad, ¿no? Y se, se denigraron bueno, no sé si sea la palabra, pero básicamente se prostituyeron, ¿no? Que aquí me parece, Nada más porque este sujeto las obligaba. que aquí me parece muy puntual hablar de un tema que también es muy controversial y es acerca del tema de la prostitución y la pornografía, ¿no? Como bien dices tú, estas mujeres, más que hacerlo por su cuenta, eran obligadas, Ah, sí, porque porque eran víctimas. eran, digamos, ya tenían fotos de ti desnudo, te marcaban, con lo que Ujú. mencioné, te marcaban como vaca con las iniciales de este men, creo, y otras cosas así ritualísticas, perdón. Ajá. Lo cual pone el tema sobre la mesa acerca de el que dentro de la prostitución y la pornografía a las mujeres y a los hombres se les ve como mercancía. Como bien dices tú, se les marcaba como si fueran productos, como si fueran cosas, como si pertenecieran a alguien. Entonces me parece muy importante el poner sobre la mesa el tema, de este tema, porque cuando nosotros consumimos pornografía o cuando somos parte de todo este sistema de la prostitución, estamos apoyando grupos como estos, que simplemente, o sea, para muchas personas es el tema de, ay, pero hay mujeres que se dedican a esto porque quieren, hay hombres que se Ujú. dedican a esto porque Gran quieren. falacia, pues sí. Y la realidad es que no, la realidad es que hay personas que se ven beneficiadas de la trata de personas y de ver a las personas como productos. Y el seguir consumiendo estas cosas y seguir perpetuando estas prácticas, lo único que están haciendo a gran escala es beneficiar grupos sectarios como Nexium, el cual Sí. simplemente es una empresa, desde mi punto de vista, de la gran élite que ve a las personas como mercancía y que estoy segura que ha de haber muchas más de las que todavía no conocemos. Sí, sí, claro, pues trata de blancas, ¿no? A fin de cuentas, disfrazada. Ujú. Y sí, pues te digo, dejaban a esas mujeres 100% vulnerables, 100%, pues, también, ¿cómo decirlo? Pues sin oportunidad, ¿no? De hacer algo. ¿A Claro, dónde vas? Si ya claro. estás tan metida, ¿no? En esto. Y además, como bien dices, o sea, estamos hablando de gente con poder adquisitivo y gente que, o sea, el hijo de Salinas, ¿no? Imagínate el tratar de salir de un lugar en el que gente tan poderosa está involucrada, ¿no? O sea, no, simplemente eran víctimas. ¿Cómo te sales de algo así? Sí, claro. Y A menos que desaparecida o muerta. ahí están las fotos, videos de los congresos que daban ahí el hijo de Ujú, Salinas bailando y haciendo de todo debajo del nombre de Nexium, ¿no? ujú. Entonces, pues que no se nos olvide, descarguen esos videos, descarguen esas imágenes por si alguna vez
Ujú. planean limpiar su Exactamente, imagen, para limpiar su que... nombre. Esto, pues no se nos puede olvidar, ¿no? Y una vez más, o sea, ¿por qué tenemos que ser el patio trasero de estos dementes? Exacto. Y también por qué tenemos que encontrarnos tan vulnerables al momento que ellos llegan, ¿no? A querer hacer Ujú. sus desmanes. Exacto. O sea, tenemos que tener más conciencia respecto a estas cosas, tenemos que tener más educación respecto al pensamiento crítico y no sé, simplemente que nos den las herramientas que de verdad nos den libertad, ¿no? No Ujú. nada más, México tiene libertad de culto y eso es todo. Nos lavamos las manos y que se hagan bolas, ¿no? Los ciudadanos. O sea, en realidad no debería ser así. Exacto. Lo que dices tú, o sea, hay que promover el pensamiento crítico. Si bien está perfecto que creas en lo que tú quieras creer, hay que, otra vez, lo que decíamos en el capítulo pasado, hay que constantemente cuestionarnos a qué personas estamos escuchando y a o sea, el contenido de qué contenido estamos consumiendo, ¿no? Y no nada más en internet, sino en los medios de comunicación, o sea, en el ámbito espiritual, ¿a qué te estás acercando? O sea, cuestiona realmente a quién le estás haciendo caso, a quién estás escuchando, de qué te estás informando, de qué te estás alimentando mentalmente, ¿no? Sí, sí, pues miren, esto comenzó con el coaching Ujú, y tú te metes en Facebook, scrolleas 10 videos, 3 de ellos son coaching. ujú, Entonces, no estamos para nada libres de esto, ¿no? O sea, de verdad estamos en gran peligro, ujú, sobre todo justamente porque no nada de esto aún está regulado. Hay varias personas que están haciendo algo, ¿no? ujú, Diego Rosarín, Simón Levy, varias personas, ujú, el de cordura artificial, están haciendo varias cosas para introducir leyes ujú, en la legislatura mexicana para que ya pare esto, ¿no? Ya por ujú. ahí salió otro caso de, esto no era un coach, era más bien un guía espiritual, ¿no? No me Sí. acuerdo de su nombre, pero pues ni para qué nombrarla, es asqueroso. Exactamente. Sí, como dices tú, o sea, esto podría sonar como muy, muy alejado de todos, ¿no? Así como, ay, pues yo, justamente lo que decías, o sea, un ateo puede decir, ay, yo en la vida voy a caer en algo así, pero vuelvo y repito, este esquema pásalo al ámbito empresarial, del coaching, pásalo al lado La al espiritualidad. ámbito fitness, al ámbito espiritual. Oh, Bárbara de Regil, me dijiste una muy buena, me O recordaste sea, una buena exacto, líder. en el ámbito espiritual, ¿no? Todas estas personas que te venden, que ven a un retiro, vívelo, y justamente en qué termina, en simplemente Abuso. en abuso sexual, en un güey Trata. que simplemente se está beneficiando de las personas, a final de cuentas. O sea, Claro. todos estamos en, en un constante peligro, creo yo, de caer en algo como esto. Y eso era lo que, bueno, por eso la importancia de que hiciéramos este segundo capítulo, ¿no? Porque la realidad supera la ficción y está en todas partes. O sea, cuando ves este esquema y lo tratas de pasar a otras cosas, dices, oh, o sea, esto puede perfectamente encajar hasta en el Herbalife de mi vecina, ¿no? O sea, si caigo y me veo involucrado, lo que decíamos en el capítulo anterior, cuando te ves involucrado ya, cuando te ves bastante involucrado económicamente o mentalmente, es justamente ahí cuando te das cuenta que ya caíste en algo así, dices, ¿y ahora cómo me salgo de aquí, no? Sí, sí, sí. O sea, estos son como los casos más extremos y que Populares. ejemplifican, ajá, y que ejemplifican muy bien lo peligroso de una secta, pero en general, estos casos fueron creados por personas mentalmente inestables y manipuladoras, y de esas hay muchas. Sí. Pues digo, sobre esto de Nexium, Ujú, pues una vez más a este líder de culto lo encontraron semidesnudo en el closet, cobarde. cobarde. O sea, en vez de que salir acá con unas metralletas a matar a los Ujú, policías. No es ujú, cierto. Pero, o sea, digo, qué ridículo, ¿no? ujú, Y bueno, que está en prisión, ujú, gracias a que la justicia actuó, la verdad, ujú, porque también pudo haber quedado
aquí impune. como se hacen las cosas aquí en México, pudo haber quedado totalmente impune, pero Sí. pues por suerte no fue el caso. Ujú. Y pues nos extendimos, la verdad, porque ese es el capítulo más largo que hemos hecho. Ya Eso llevamos, sí, pues, vamos para la qué hora y bueno. media. Y por aquí quería tratar varios temas. Por ejemplo, quería hablar un poco del culto a las drogas, pero creo que puede quedar incluso para en otra ocasión, Sí, ¿no? sí, porque igual lo que hablábamos sobre Nexium y todo estas prácticas de la gran élite, creo que pueden devenir a otros temas importantes y también muy interesantes que deberíamos de tratar en otro capítulo. Ok, ok. Pues sí, vamos a dejar entonces hasta aquí los casos. Digo, fueron bastantes y fueron, pues yo creo que, digo, si no conocían de alguno, alguno les llamó la atención, pues investiguenlo más a fondo. Ujú, mm, que no, que no quede duda, ¿no? De que varias de estas prácticas, no son nada beneficiosas, aunque así se vendan, ¿no? ujú. Exactamente, aunque así se ven. Y pues nada más, digo, nos quedamos con unas recomendaciones, ¿no? Otra vez hablando de sectas, Ujú. cultos. No sé si tengas alguna recomendación. Sí, yo quiero recomendar el artículo, más bien, pues sí, el artículo basado en un episodio de la BBC llamado Cultish Language, que habla sobre el lenguaje secreto de las sectas y cómo esto ha penetrado en otras áreas inesperadas de la vida cotidiana. Entre ellas te habla un poco sobre las prácticas que tienen los grupos sectarios para atraer adeptos y lo que te ofrecen, qué tan fácil puedes caer en ellas, en qué otros ámbitos de la vida cotidiana se ve este mismo esquema, que era lo que les comentaba. Y pues en general, o sea, es un artículo bastante informativo y que me parece que está muy interesante, que estaría cool que lo vieran. Ok. Yo tenía la recomendación de una canción de Ujú. Animal Collective. No tiene nada que ver, pero habla de un reverendo, Ok, Reverend Green, ajá, Green, perdón, de Animal Collective. ajá, Digo, habla como de un sacerdote o algo así. ajá, Pero, pues, ahora que lo pienso, bueno, esto porque ya había recomendado dos de las grandes películas que me venían a la mente cuando pensaba en cultos. ujú. Pero ahora que lo pienso, Lobo de Wall Street es una gran película de una secta. Digo, Mente de tiburón. exactamente, y hablando de esto de la mente de tiburón, y es un caso real, ¿no? De esta persona, no me acuerdo de su nombre, pero incluso en la película siempre te lo dejan ver como que es un chingón, ¿no? Se salió con la suya, incluso en prisión, estaba en la prisión más vergas, entonces, a fin de cuentas el men cometió fraude fiscal, que obviamente pues eso nos afecta a todos, ¿no? Porque pues está jugando con los impuestos de los demás y básicamente no permite que la sociedad avance, ¿no? Ujú. Simplemente por su avaricia. Y pues fíjense también cómo él es un líder, ¿no? Y todo el mundo lo sigue, aunque saben que están haciendo cosas ilegales, ¿no? Exacto, Sobre todo sus manos derechas. exacto. Entonces, digo, pues yo creo que para concluir diría yo que la verdad, una vez más, la verdad está dentro de cada uno de nosotros. No necesitamos de ningún culto, de ninguna iglesia, ningún templo para hallarla. Simplemente es conocernos día con día, cada vez más. Digo, tampoco hay prisa, ¿no? De ya tener la verdad. Y nada más porque alguien venga a decirnos que él la tiene, le vamos a creer, ¿no? Claro. Y yo también quería recomendar la película La Niñera, que la pueden encontrar en Netflix. Y te cuento un poco sobre la sinopsis de la película. Es una niñera la cual la persona de la que está a cargo se da cuenta que ella pertenece a una secta satánica. Entonces, ella va a hacer todo para que esta persona no le diga a los demás que pertenece a una secta satánica. Entonces, la película nos habla un poco sobre hasta dónde puede llegar una persona a ser a- para, para el beneficio de esta organización, ¿no? En este caso, y cómo, pues cómo se va como cayendo en su propia locura. Sí. Si hay niñeras, hay niños de por medio. Entonces me imagino Y locuras. que puede dejar traumado a unos cuantos. Ujú. Pues yo creo que con eso sería todo. Digo, ya los entretuvimos bastante tiempo. Pueden ir a investigar de todos los temas que hemos estado hablando, sobre todo leyendas legendarias. Tienen muy grandes más casos también, Claro. algunos que no mencionamos. Heaven's Gate también lo han hablado de él. Ujú. Y un gran trabajo de investigación también por parte de Badía. Sí, 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 pues creo que muchas ocasiones es nuestra referencia, ¿no? Sí. Entonces, pues somos grandes fans, un saludo. Y nada más. Creo que los dejamos en esta ocasión con muchos casos que pueden ir a investigar, cada uno Claro. individual. Y
nada más, los dejamos en esta bella noche, en esta bella Y tarde. también los dejamos a que se pasen a ver otros episodios, que nos sigan escuchando y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, no olviden comentar, compartir, darle like si les gustó esta segunda parte y como siempre, abrir el diálogo, ¿no? Sí, 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 claro, no olviden recomendar todas estas conversaciones. Y pues nada más, una vez más, ya no tenemos video, pero nos despedimos con este bello fondo. Hasta luego. Adiós.